Ya, bienvenido a la clase de Deep Learning. Posiblemente hoy día la clase va a ser un poco más corta porque estoy participando de una conferencia al mismo tiempo que estoy haciendo clases, así que, pero ahí vamos a ver, depende cómo nos vaya con el tiempo. Lo que quiero hacer en la clase es como hacerle un preview, lo que voy a desviarme un poco de lo que tenía pensado hacer desde la clase pasada, porque quiero quedarme un poco en aplicaciones. De hecho, después de la clase nos quedamos discutiendo harto acerca de cómo se podían usar las redes recurrentes y en particular las autorregresivas, que son las que estamos viendo, autorregresiva, para procesar texto. Entonces, quiero dedicarme un poco a eso y después vamos a continuar con lo que tenía pensado hacer para hoy día, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, la red autorregresiva, la idea que teníamos en general era que se veía así, sin pensar en texto ni nada, se veía como lo que nosotros le poníamos a la red como input, la entrada, era del mismo tipo de lo que nosotros podíamos sacar de la red. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta es una red recurrente, aquí tengo como el H0, aquí tenía el H1, ¿sí? Creo que a este le hemos puesto B y a este le hemos puesto U, ustedes saben que esas son matrices. Entonces, lo que nos pasa, o sea, la idea de la red autorregresiva era que lo que yo sacaba aquí, cuando yo hacía una clasificación, por ejemplo, eso era del mismo tipo de lo que yo estaba metiendo. Entonces, la gracia era que yo podía tomar esto y meterlo de vuelta, ¿sí? Acá, eso me da el siguiente instante de tiempo y yo podía seguir haciendo esto todo lo que quisiera, ¿sí? Ojo que hay otras cosas que hay que detallar acá, pero me voy a quedar más o menos en lo intuitivo, ¿ya? O sea, hay otras cosas que hay que detallar porque qué significa sacar algo ahí arriba y sacar algo que esto de abajo sea el mismo tipo de lo de arriba, etc. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer es darle doble clic a esto y ir un poco en detalle de cómo lo implementaríamos si nosotros quisiéramos hacer esto con texto, y más aún es como cómo se ve esto desde el punto de vista del procesamiento de lenguaje natural, a pesar de que no es de este curso, ustedes sí lo van a ver en otros cursos de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que se llama Language Modeling, ¿sí? Language Modeling, y es como lo que voy a hacer, que es como el detour que voy a hacer ahora, es como cómo hacer Language Modeling, que es modelamiento del lenguaje, usando redes recurrentes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a suponer es que tanto lo que yo tengo para pasarle como input a la red, como lo que la red me responde arriba, son palabras, ¿ya? Cuando decimos palabras, en general como el término técnico, para no tener que decir palabras, y que como la palabra palabra tiene mucha semántica para nosotros, en general usamos el término token, ¿sí? ¿Qué significa token? A efectos prácticos ustedes pueden pensar que es una palabra en algún idioma, pero token significa como algún símbolo, algún objeto que yo no lo voy a considerar como, lo voy a considerar como atómico. ¿Qué significa eso? Que yo no lo voy a mirar, no voy a mirarlo internamente, no voy a mirar sus partes. Es como que yo puedo tener algo y lo separo en token. Cuando yo digo separo en token, quiere decir que esto es como la unidad más chica en lo que yo voy a separar lo que sea que tenga. Entonces, es natural cuando yo estoy pensando en texto que los tokens sean palabras, ¿ya? ¿Pero por qué les digo esto? Porque ustedes se van a topar después con algunas aplicaciones en donde los tokens no son palabras. Por ejemplo, los tokens podrían ser letras, o los tokens podrían ser sílabas. Entonces, la unidad en la que yo voy a separar lo que sea como esta secuencia va a depender de la aplicación en particular, ¿ya? Entonces, por ahora la vamos a llamar token, pero ustedes siempre pueden pensar que son palabras. Entonces, noten que lo que empieza a pasar, y eso lo discutimos después de que terminamos la clase pasada, y por eso quería conversarlo con todos, es que las redes recurrentes no están preparadas para recibir tokens de input. Lo que la red recurrente recibe es un vector, ¿sí? Recuerden que esto es un vector, como le llamamos el X1. Entonces, lo que vamos a hacer con el X1 es multiplicarlo por esta matriz, ¿ya? Entonces, como que no tiene mucho sentido tomar un token y multiplicarlo por la matriz, ¿sí? Entonces, esta arquitectura que ustedes ven aquí, que es tan simple, en general, lo que vamos a suponer es que tengo como un pedazo anterior cuando yo quiero procesar tokens, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver esta arquitectura en general? ¿Ya? En general se va a ver como lo siguiente. Yo primero voy a tomar como mi conjunto de tokens posible. Ustedes pueden pensar que son todas las palabras, y en general el conjunto de tokens posibles se llama vocabulario. Si voy a tener todas las palabras posibles, pueden pensar en las palabras, un subconjunto del español, ¿sí? Unas poquitas palabras del español. Y lo que voy a hacer es asignarle, como son tokens, como son símbolos, le puedo asignar un identificador a cada uno de esos símbolos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a suponer en general es que mis tokens van a estar representados con lo que se llama un one-hot vector. ¿Qué significa eso? Que yo a cada token le asigné un identificador, que es como una posición. Y cuando yo quiera, por ejemplo, considerar el token hola, lo que yo voy a decir es como,
¿cuál es el índice que le corresponde al token hola? Entonces, el vector que le corresponde al token hola es un vector que tiene 0 en todas las posiciones y un 1 solo en la posición que corresponde a ese índice. ¿Ya? ¿Se entiende? Como en general lo que se hace es como yo ordeno todas las palabras en algún orden, típicamente se ordena en orden de frecuencia de lo que sea que esté considerando, pero podrían pensar que es cualquier orden. Y ese va a ser mi vector que va a representar la palabra. Lo dibujé como un vector columna, pero ustedes saben que en nuestro curso un vector es un tensor de rango 1, si eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos opciones. En general, yo podría usar ahora ese vector para pasárselo a la red. Ahora ya estoy bien, ¿no? Podría usar ese vector para pasarlo a la red y estaría ok, porque ahora ya tengo un vector. Pero en general lo que se hace es usar una matriz. De hecho, voy a suponer que esto es... piensen que esto es como voy a ponerle W a este vector. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer en general es tomar ese vector, voy a ponerlo, el vector que es como fila, W transpuesto, y lo voy a multiplicar por una matriz de parámetros. ¿Ya? Esa matriz de acá, en general, va a ser la matriz E, va a ser de dimensiones el tamaño del vocabulario, como vocabulario, por alguna dimensión que yo voy a decir. ¿Ya? Entonces, típicamente, ¿qué es lo que pasa? Que el vocabulario en general es grande. Yo tengo muchos tokens distintos. Ustedes piensen en el español, puedo tener muchos distintos. ¿Sí? Entonces, ese vector que está acá es un vector que tiene muchas dimensiones, puede ser muy grande, puede ser muy poco eficiente pasárselo directo a la red recurrente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en general? Es tomar este vector, que es un vector de one hot, y lo voy a multiplicar por una matriz de parámetros que se va a llamar la matriz de embedding. Ese es como el término técnico. Embedding. ¿Por qué se llama matriz de embedding? Porque en general lo que estoy haciendo es tomar como un símbolo y convirtiéndolo en un vector de dimensiones. ¿Ya? Ahora, para efectos prácticos, ustedes pueden pensar que esto es igual que cualquier matriz de parámetros. De hecho, lo que ustedes podrían pensar que esto realmente es como una red neuronal de una sola capa. Sin activación, sin nada. Simplemente una red neuronal que tiene una sola capa. Eso se ve así, ¿no? Como que, bueno, voy a dibujar un poquito más allá. Se ve así, ¿no? Se ve como, esta es como mi matriz E, y aquí tengo de dimensión. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, eso de aquí, bueno, lo que tenía acá escrito, que era como, le había puesto como doble traspuesto, pero ustedes saben que, de hecho, lo voy a poner como doble ¿no? Ustedes saben que me da lo mismo la dimensión, como E de aquí. Entonces, lo que tengo realmente es como una capa chiquitita de una red neuronal. A esa matriz se le llama matriz de embedding. Entonces, cuando yo quiero meterle cosas a esta red, en general lo que voy a suponer es que lo que va a entrar va a ser algo así. Voy a tener la matriz E acá, y aquí voy a tener el token. Déjenme dibujarlo un poquito más separado para que se note bien. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el X1, el X2 que yo le voy a meter a la red neuronal recurrente, va a ser de nuevo E, va a estar multiplicado aquí. ¿Sí? Por ahora, antes de ver la parte de arriba, voy a seguir dibujando la parte de abajo. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí todos me entendieron. Típicamente lo que va a pasar es que la dimensión, como esta parte, la cantidad de entrada va a ser muy grande, pero esa va a ser bastante más chica. En general, esta D la consideramos del orden de los cientos. ¿Ya? Algo estándar podría ser 100, podría ser 50, podría ser 300, hasta 1000, pero como que, eso es lo que consideramos acá. Esta podría ser del orden de millones. ¿Ya? En general, eso también lo discutí después de que cortamos el video la última vez. En general, cuando yo implemento algo como esto, cuando yo quiero ir de token a un vector, en general no lo hago como una capa de una red neuronal. ¿Por qué no? Porque aquí hay muchas suposiciones que yo sé que se van a cumplir siempre. En particular, la que se va a cumplir siempre es que voy a tener un 1 en una sola posición. Entonces, multiplicar ese vector por esta matriz es equivalente a elegir una columna de la matriz. ¿Sí? Entonces, esencialmente, cuando yo tengo algo como esto, lo que yo supongo no es que una multiplicación, sino que a esto yo le paso como un índice y esto me da un vector. ¿Sí? Pero conceptualmente ustedes siempre tienen que pensar que lo que tengo realmente es como una capa inicial. Y lo otro que es importante es que esta capa está compartida en todos los instantes de tiempo, es la misma capa. Y a usted no debiera hacerles como un problema, porque nosotros sabemos que la capa que está acá
también se comparten en todo instante de tiempo. O sea, no hay nada muy complicado. Ya, pregunta hasta acá. Estamos viendo solamente la parte de abajo. Ya, perfecto. ¿Profe? Sí, pregunta. Bueno. ¿Los embedding también son capas de parámetros para la red o están dadas? Sí, o sea, en general, la matriz de embedding o la capa de embedding son parámetros. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes van a encontrar por ahí es que a veces hay gente que usa embeddings que están entrenados en otra parte, pero sigue siendo una capa. Siempre piensen lo que es una capa. ¿Sí? Entonces, claro, lo más estándar es entrenarla también, que son parámetros. ¿Sí? Pero si te das cuenta, lo que te va a pasar es que, en general lo que te pasa, es que en cualquier arquitectura que tú tengáis, la capa de embeddings va a ser la que tiene más parámetros. ¿Podéis pensar por qué? ¿Se te ocurre por qué? Que la capa de embedding va a ser la que tiene más parámetros. Sí, ¿por qué? Porque hay muchas palabras. Porque hay muchas palabras. En general, ¿por qué pasa eso? Porque lo que nosotros podemos hacer con nuestra arquitectura, en la arquitectura siempre podemos nosotros controlar las dimensiones internas. Pero nosotros en la arquitectura no podemos controlar cómo se ven los datos. ¿Me entendí? ¿Qué me estaba preguntando? ¿Qué me estaba hablando? Gonzalo. Gonzalo, ya. Entonces, en nuestra arquitectura nosotros podemos decir, tengo tantas capas, pero nuestra arquitectura no sabe cómo son los datos. Entonces, si te das cuenta, esta capa de acá realmente depende de cuántos posibles tokens distintos tenga. ¿Se cacha, Gonzalo? Sí, por lo Entonces, menos la primera dimensión de la matriz, o sea, de E. claro, entonces, la primera dimensión no depende de una decisión mía de arquitectónica, sino que depende de cuáles son los datos que yo quiero manejar. Y alguien me podría decir, bueno, pues siempre pasa eso, pues siempre teníamos la característica dependían de los datos. Sí, pero nota que este es un caso un poco más extremo, porque no depende de la característica de los datos, sino como más o menos del tamaño de mi conjunto de datos. ¿Lo veis, Gonzalo? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, si te das cuenta también es como un problema, porque lo que yo tengo que hacer es como al principio decidir cuál es mi vocabulario. Y una vez que decidí el vocabulario, recién puedo empezar a saber cuánto es la dimensión de esta matriz. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me he ido esta vuelta? Porque en general estos son muchos parámetros cuando tengo un vocabulario grande. Si tengo un vocabulario chico, no sé, 1000, tal vez no es tanto, sería como de 1000%. Pero en general estos vocabularios, cuando yo quiero hacer aplicaciones serias, pueden ser de orden de millones. Y hasta ahora nunca hemos tenido una red neuronal que tenga 1.000.000 de neuronas en una capa. Eso es demasiado. Conceptualmente tendría 1.000.000 de neuronas aquí en la entrada, y eso es demasiado. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace cuando quiere lidiar con una cuestión como tan general como esa, lo que hace es como va por ahí por internet y se busca y se descarga una capa de embeddings que ya está bien entrenada y que yo sé que funciona más o menos. Y lo que hago es dejarla como congelada. ¿Qué significa congelada? Que de ahora en adelante ya no son mis parámetros, sino que es parte del input. Mi input parte desde aquí. Ahora, para efectos de la arquitectura, sigue siendo como una capa, pero yo, en general, en la mayor parte bueno, no importa, es una capa, ¿sí? Pero cuando ya haga el backpropagation, yo no voy a llegar hasta estos parámetros de aquí. O sea, no voy a actualizar esos parámetros. Típicamente la librería es súper fácil hacerlo, la librería uno le pone como freeze a esa capa, y eso quiere decir que no se entrena, ¿no? O le ponen requires gradient igual false, quiere decir que nunca voy a usar el gradiente para esos parámetros de ahí, pero eso ya depende de una cuestión de implementación. Entonces, por eso en general uno puede ir y buscar matrices de embeddings o capas de embedding de otro lado, porque puede ser muy costoso hacerlo desde aquí. ¿Ya? Pero eso es un detalle de implementación. ¿Ya? ¿Otra pregunta de esto? Estamos ok. Profe, yo Sí, tengo una pregunta. dale. Uno, bueno, para el caso en que uno entrene esa capa para modificar los parámetros que hay en E, uno como que asume de que no hay dos columnas que se van a repetir, como que uno dice, ya, eso es prácticamente imposible, entonces no me preocupo de eso. Pero que si las vaya a entrenar, no caché. O sea, como, si esto es una Porque capa, si uno tuviera, perdón, ¿qué? si esto es una capa, se entrena como cualquier capa. ¿Te acordás cómo se entrenan las capas, no? O sea, yo primero parto con los números al azar. Sí, pero es que si uno tuviera como dos columnas repetidas, que sería como casi imposible, como que tendría dos palabras que la red diría que son como iguales, pero en verdad no necesariamente son iguales. Ya, O pues, pero sea, es que recuerda que vamos a entrenarla. ¿Qué significa? Déjame ponerle un poco de volumen porque lo estoy escuchando bajo. Ahí está. Entonces, cuando la voy a entrenar, esos parámetros van a cambiar. ¿Estáis de acuerdo? sí.
Ya. Entonces, si por alguna razón, cuando la esté entrenando, me quedan dos columnas iguales, es porque para efectos del entrenamiento y los datos que estoy usando, esas dos palabras significan lo mismo. Ya. ¿Me Ya, cachai? claro. Pero, Sí, pero ojo, que estos parámetros, si tú los vas a entrenar, lo que va a pasar es que sus valores van a cambiar a partir del backpropagation y del error que tenga la red. Entonces, si quedan los dos iguales, quedan nomás. Antes no te complicaba que hubiesen dos neuronas que tuvieran los mismos parámetros, ¿sí? claro, no. Si quedó así es porque eso es lo que es mejor para el error. Eso está bien. ¿Me cachai? Ya. Entonces, noten que tenemos el tamaño del vocabulario. Como yo quiero que esta cuestión sea autorregresiva, lo que va a pasar acá es que yo voy a tener una salida aquí, voy a ponerle I1, ¿sí? Y para que pueda hacerlo autorregresivo, lo que voy a necesitar es que la salida sea una clasificación sobre una cantidad de clases que es igual al tamaño del vocabulario. Lo ven todos, supongo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo quiero ser capaz es después de meterle un vector aquí adentro que tenga las mismas dimensiones que ¿sí? Entonces, aquí voy a necesitar hacer un softmax. Recuerden que antes del final, bueno, no sé cómo le había puesto a este, como Z y el final es un I. ¿Sí? Esto sería como el I1. ¿Sí? Entonces, el I1 realmente es un softmax sobre todo el vocabulario. Hay que tener cuidado con eso porque es más o menos grande. Y ustedes saben que el softmax lo que va a hacer es darle una distribución de probabilidad. Entonces, realmente, ¿qué es lo que va a hacer esta red cuando yo esté aquí? Me va a decir como cuál es la distribución de probabilidad conceptualmente sobre la palabra que yo debería meter como siguiente a mi red. ¿Sí? Entonces, como cuál es la distribución de probabilidad sobre las palabras. Típicamente, si uno hace algo como muy greedy, que se llama, lo que voy a hacer es elegir la palabra que tiene más probabilidad. Y esa, voy a ponerlo arriba, esa palabra de acá es la que yo voy a llegar y voy a poner aquí de vuelta. ¿Sí? Y ahí voy a seguir. Entonces, así es como se ve un poquito más completo el mono de la autorregresión. Yo tengo como el Z2 acá, justo antes de hacer la clasificación, y después tengo que hacer una clasificación sobre, este es como el tamaño del vocabulario, aquí tengo el tamaño del vocabulario, ¿sí? Y ahí voy para abajo y lo meto aquí. ¿Sí? Así se ve una red autorregresiva un poquito más como en total, ¿sí? Con esta capa de embedding aquí, con esta capa de softmax al tamaño del vocabulario. En general, les quería decir esto porque cuando ustedes tengan que implementarlo van a tener que hacer algo así. La próxima tarea van a tener que tener una capa de embeddings. De hecho, todavía estamos discutiendo si se la vamos a dar nosotros o la van a tener que entrenar ustedes, pero en general eso es lo que van a tener que hacer en la práctica. Entonces no quería que se encontraran con que la práctica es radicalmente distinto a lo que estamos mirando en la clase. Ya, si no hay preguntas de esto, por mientras voy a borrar, porque ahora lo que quiero ir al language modeling, porque quiero mostrarles como para qué se usa esto realmente en procesamiento de lenguaje natural un poquito más como en detalle. No voy a meter mucho en detalle, pero quiero darles como una idea. ¿Ya? Jorge, Sí, pregúntame más. ¿tiene sentido hacer embeddings por áreas más específicas versus el core de embedding que ustedes tienen en el DCC, por ejemplo, con todas las palabras en español? Es una buena pregunta esa. Hacer embedding, por ejemplo, de solo palabras médicas o solo palabras o un vocabulario de solo leyes, por ejemplo. ¿Más preciso para entrenar por área? En general, lo que mejor va a darte resultado, en general, o sea, como que la práctica me dice lo siguiente, para efectos de entrenamiento, es que tú entrenes los embeddings específicos para tu tarea. Entonces te das cuenta que no tiene que ver con área, no tiene que ver con nada. Tú estás entrenando los embeddings específicos para que tu tarea tenga buen error. ¿Se entiende, Javier, cierto? Sí. Ya. Entonces, lo que tú me estás preguntando es cuando yo quiero ir a buscar embeddings que yo no voy a entrenar en mi tarea. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ir a buscar embeddings a alguna parte, esos embeddings los tienen que haber construido de alguna forma. Entonces, ahí es donde tiene mucho sentido que si tú vas a ir a buscar embeddings a alguna parte y tú sabes que esta aplicación, una aplicación médica, por ejemplo, te convienen embeddings que hayan sido entrenados en un contexto médico. En particular, ¿por qué debería ser muy simple decir que sí te va a convenir? Porque hay un problema con los embeddings en general y es el siguiente, que si yo voy a buscar embeddings a un lado, lo pongo acá, el vocabulario lo dejé fijo. Lo veis, Javier, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy entrenando los embeddings, sino que los fui a buscar a algún lado, el vocabulario lo decidió la persona que me pasó los embeddings. Entonces, si tu aplicación de acá es una aplicación médica
y los embeddings que me están pasando, los entrenaron, por ejemplo, en Wikipedia, puede ser que haya palabras muy específicas médicas que no aparezcan en el vocabulario. Y lo que voy a tener que hacer acá es decir, no tengo palabra. Y para eso voy a tener que, no sé, entregar un vector que tiene puro cero, en general lo que se entrega es como un vector con valores random. Porque no sé qué es lo que viene ahí, entonces le paso como, típicamente uno tiene como un token especial. Eso en general que es como un token especial que es como AND, o out of vocabulary, o OV. ¿Sí? Es una palabra especial que representa todas las que yo no conozco. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy a buscar embeddings, me interesa mucho dónde fueron entrenados esos embeddings. ¿Se entendió, Javier? Entonces, Sí, o sea, entiendo que la respuesta a lo que me pregunto es sí, entonces, ¿sería bueno crear un embeddings específicos por área? sí, siempre es mejor tener, o sea, siempre es mejor usar embeddings que se ajustan más a tu tarea. Siempre. Si tu tarea es médica y tú no quieres entrenar tu embedding acá, lo que te conviene es ir a buscar embeddings que son del área médica. Pero no sé si cacháis que el trabajo de AR es bien grande porque requeriría ahí como que haya gente que esté entrenando embeddings médicos, haya gente que esté entrenando embeddings legales, haya gente que esté entrenando embeddings políticos, ¿sí? Entonces, típicamente lo que se hace es que uno entrena embeddings generales. Y después lo que se hace es como un fine tuning. ¿Qué significa un fine tuning? Y aquí me estoy desviando demasiado, pero ya no importa. Que en general lo que uno hace es como imagínate que vaya a buscar embeddings que no están en tu área, los pones aquí y los usas como datos, como parámetros iniciales. Si todos los que están escuchando se acuerdan que nosotros cuando queremos empezar a entrenar las redes, tenemos que inicializar los parámetros de alguna forma. Típicamente uno lo inicializa al azar, pero posiblemente es mucho mejor inicializarlos con algunos valores que yo sé que dan buenos resultados. Y luego seguir entrenando. Eso también es una buena forma de funcionar. En una semana, en 2 semanas más, les voy a mostrar cómo esa idea de como que yo voy a buscar algo que ya lo entrenaron en general, y después adapto los parámetros desde ese punto, que es como que yo uso un punto inicial diferente en mi aprendizaje, en mi descenso de gradiente, es una idea que le ha sacado mucho provecho últimamente en procesamiento de lenguaje natural, y da muy buenos resultados. ¿Sí? Entonces, la respuesta simple es sí, te convienen embeddings particulares, pero la respuesta un poquito más modular es que es difícil, porque tienes que estar entrenando embedding en distintas situaciones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, creo que estamos bien. ¿Sí? Con esto voy a terminar la idea de la autorregresión. Entonces, en general, si ustedes se acuerdan, siempre que nosotros hacemos una clasificación como con clases en una red neuronal al final, lo que nosotros, bueno, ya lo dije ya, ¿no? Como que nosotros identificamos eso como la distribución de probabilidad de un símbolo, ¿ya? O de una clase. Entonces, cuando yo estoy acá, piensen aquí que estoy en el tercer paso. ¿Sí? Entonces, en el tercer paso, yo voy a hacer una predicción, le llamamos nosotros, que voy a hacer el IGORRO 3. Y el IGORRO 3 va a ser una distribución de probabilidad sobre todas las posibles palabras que dicen cuál es la siguiente palabra más probable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo les pregunto de quién depende esa distribución de probabilidad en esta red, es más o menos fácil que ustedes se den cuenta que esa distribución de probabilidad, lo que la red escupa acá, va a depender exclusivamente de todos los valores anteriores. De hecho, disculpen que este era I2, para seguir el I4, ¿no? Porque se lo voy a convertir en X4 después. Bueno, ustedes cachan que lo que quiero hacer es meterlo después de vuelta. Entonces, lo que va a pasar es que la distribución de probabilidad aquí depende de todos los tokens anteriores. Entonces, yo realmente puedo ver a mi red neuronal como que lo que está calculando es esto, como que en cada paso lo que está calculando es cuál es la probabilidad del token X3, perdón, el X4, dado el X1, X2, X3. Eso es lo que está calculando en este punto. ¿Por qué? Porque yo lo voy a meter de vuelta aquí y después le voy a decir de vuelta, calcúlame la otra probabilidad. Entonces, si se dan cuenta, en cualquier paso de esta red autorregresiva, lo que la red podríamos pensar que es lo que está calculando. De hecho, es lo que está calculando como una probabilidad. Lo voy a mirar de esta forma. Estoy calculando siempre la probabilidad del token. De hecho, lo puse arriba, ¿no? Disculpen que haya cambiado la anotación. Como X4 dado X1, X2, X3, ¿sí? Entonces, en cualquier momento lo que voy a tener es la probabilidad del token XY dado el X1, X2, hasta el XY menos 1. ¿Sí? ¿Por qué es interesante mirarlo de esta forma?
Porque después yo puedo usar la red para hacer lo siguiente. Imagínense que ahora yo les doy una secuencia, cualquiera. X1, X2, hasta el Xn. Esa es una secuencia. Ojo, le estoy dando la secuencia. Lo que yo puedo hacer es ver con esta red cuál es la probabilidad que mi red le da a esta secuencia de la siguiente forma. Yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de esta secuencia? La puedo factorizar de la siguiente forma. Yo puedo decir que es la probabilidad de X1 por la probabilidad de X2 dado X1 por la probabilidad de X3 dado X1, X2, y así hasta el final. Sí, voy a escribir aquí abajo la última. La última es la probabilidad de Xn dado X1 hasta Xn menor. Noten qué es lo que dice aquí. Es medio extraño si quieren cómo lo estoy haciendo, pero noten lo que estoy haciendo aquí. Si yo quiero calcular esto, lo único que tengo que hacer es tomar mi red, pasarle X1 y X2 como input y mirar cuál es la distribución de probabilidad ahí arriba. Mirar cuál es el token que yo quiero ver y ver cuál es la probabilidad de que mi red me asigne ese token. ¿Sí? Entonces, yo puedo mirar mi red autorregresiva como un modelo que a cada secuencia le asigna una probabilidad. De hecho, esto de aquí abajo es la probabilidad de la secuencia. ¿Sí? Entonces, un modelo que le asigna probabilidades a esa secuencia se llama un language modeling, que lo borré. ¿Sí? ¿Para qué creen que puede servir la probabilidad de una secuencia? ¿Se les ocurre algo? Díganme algo, así como para completar esta parte de la clase. ¿Completar texto? Para completar, pero la probabilidad de una secuencia. Yo les digo, esta secuencia tiene cierta probabilidad. De hecho, si se dan cuenta, si uno piensa un poco, si yo pudiera determinar la probabilidad de todas las secuencias, es como que yo aprendiera el lenguaje. ¿Sí? De hecho, si Claro. yo le puedo preguntar, si yo llego y le doy una secuencia cualquiera, ustedes saben que si yo llego y armo una secuencia de palabras al azar en español, la probabilidad de que esa secuencia sea una secuencia válida es 0. ¿Sí? O sea, como válida. Ahora, cuando yo hablo de language modeling, lo que yo digo es como, ya, imagínense que yo llego y tomo el español. Si ustedes se dan cuenta como de todas las frases que uno pueda decir en español, como la probabilidad de una frase es como qué tan probable es que esa frase aparezca, por ejemplo, en una discusión cualquiera. Entonces, igual yo tengo que poner como un contexto. ¿Sí? Por ejemplo, es más o menos claro que la probabilidad de que una frase aparezca mientras estén hablando dos médicos es distinta a la probabilidad de que una frase aparezca cuando están hablando dos ingenieros. ¿Notan que las probabilidades son distintas? Entonces, si yo dijera como ya, imagínense que mi experimento son cualquiera de dos personas que estén hablando en español. Las frases que van a estarse diciendo, todas ellas tienen una distribución de probabilidad, sobre todas las posibles frases. ¿Sí? Entonces, estas redes neuronales recurrentes autorregresivas se usan en general para eso, como conceptualmente. Es como que lo que yo hago es aprender la distribución de probabilidad de las frases de algún... De hecho, se llama corpus, porque en general lo aprendo desde texto. ¿Sí? Entonces, esa es como la forma como de Natural Language Processing de ver estos modelos. Así que ¿cómo lo uso yo en general? ¿Cómo se usa en general? Lo que uno llega y dice como que voy a tomar un corpus gigante, Wikipedia, y lo que voy a hacer es entrenar un modelo que sea capaz de modelar la probabilidad de las oraciones que aparecen en Wikipedia, la distribución de probabilidad de las oraciones que aparecen en Wikipedia. ¿Sí? ¿Y para qué sirve eso? Puede ser un montón de cosas que eso fue lo que ya vimos en la clase pasada, que es como completar texto, es como si yo tengo el principio de un texto y yo quiero tener 4 palabras más. Yo puedo decir cuáles son las 4 palabras en ese orden más probables que aparezcan que aparecen después de este texto. Entonces eso me sirve para autocompletar. O también me sirve para generar cualquier texto. Si yo llego y digo ya, como que voy a hacer un sampleo de esta distribución de probabilidad, voy a sacar un texto y si la sampleo de esa distribución de probabilidad, el texto va a tener como sentido en lo que sea que esté en el contexto que esté mirando. ¿Sí? Entonces, lo voy a dejar hasta acá nomás, pero me interesaba porque muchas de las aplicaciones que vamos a estar viendo en general se ven como eso, ¿no? Yo lo que quiero es como ser capaz de decidir si es que la probabilidad de esta frase es como alta o baja.
y lo que debiera ser un modelo, por ejemplo, que esté haciendo completación de oraciones, que complete siempre con una secuencia de token que tengan alta probabilidad a la secuencia de token anterior. Vayan al curso porque la gracia del curso de procesamiento de lenguaje natural es que ustedes van a ver varias formas en que se puede modelar esta probabilidad, ¿sí? Una forma típica, por ejemplo, es con lo que se llama con enigrama, bag of words, contiguous bag of words, y un montón de palabras. ¿Sí? En nuestro caso, es como la red recurrente autorregresiva se puede usar para modelar estas probabilidades de aquí. ¿Ya? Otra cosa importante es que en general, cómo entreno estos modelos. Solamente estos modelos autorregresivos y con eso después vamos a irnos con un tubo a los otros modelos. Típicamente, como lo que yo quiero, si yo lo voy a ver como un modelo que me permite dar la probabilidad de la secuencia, lo que yo tengo que hacer es ir y, por ejemplo, quiero la probabilidad de las oraciones en Wikipedia, quiero modelar ese language modeling, lo que tengo que hacer es ir y conseguir un montón de oraciones en Wikipedia. ¿Sí? Y típicamente, lo que voy a hacer con las oraciones va a ser lo siguiente. Lo que voy a hacer es tomar una oración en Wikipedia, entonces uno puede decir como, no sé, Santiago es la capital de Chile. Santiago es la capital de Chile. La capital de Chile. Entonces, lo que uno va a hacer en general es que le va a poner un token distinto aquí adelante, que se llama como begin of sentence, un token nuevo, y le va a poner un token al final. Se llama como, de hecho, noten que el language modeling puede incluso poner puntos, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Ese otro token, yo decido cuáles son los tokens. Es como end of sentence. Entonces, lo que yo voy a hacer es entrenar esta red tomando este tipo como de ejemplo, y la gracia es que son no supervisados. ¿Por qué son no supervisados? Porque yo tengo esto que ya está en el texto, y lo que voy a hacer es entrenar mi red para que le asigne una probabilidad alta a esta oración. ¿Y cómo lo hago? Le pongo ese token acá, y después lo que hago es maximizar el likelihood, que como lo hacíamos antes, el cross entropy, de la distribución de probabilidad que me escupe esta red, y la que tiene Santiago como una probabilidad muy alta. Después voy a tomar el Santiago, lo voy a poner aquí y voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Noten que no hay que cambiar nada, hay que hacer exactamente lo mismo que hacemos siempre para entrenar nuestras redes recurrentes. La única diferencia es que ya no tengo como un label, sino que solamente tengo este texto, y la tarea que estoy resolviendo es tener un lenguaje, tener un modelo que es capaz de modelar, valga la redundancia, la distribución de probabilidad de las oraciones de mi corpus. ¿Sí? Ya, eso es como el detour que me quería hacer un poco, porque creo que lo había dejado como muy a media en la clase pasada. ¿Sí? Ya, ¿pregúntate esto? Bacán. Les recomiendo, tomen el curso de procesamiento de lenguaje natural, que va a ser Felipe Bravo, es bacán. Entonces, lo último que vamos a ver como arquitectura, y después vamos a ver como una cuestión como muy general, lo último que vamos a ver como arquitectura, voy a dejar por aquí, ¿no? Son las que se llaman sequence to sequence. Y es súper fácil con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, sequence to sequence. Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora debería ser súper fácil para ustedes entender cómo funciona esta arquitectura. Lo primero es que la idea de esta arquitectura es que va a servir para modelar, para resolver el problema, en donde yo tengo una secuencia de entrada de largo n y la secuencia de salida es de un largo que no es necesariamente igual al de sí puede ser largo e general. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar estos problemas en general? Voy a hacer el diagrama y para ustedes les va a quedar súper claro. Lo que voy a hacer es como, cuando tengo un input o sea, como cuando tengo como, aquí tengo problemas que son susceptibles de resolver con esta arquitectura, en general lo que voy a tener como input, mi x se va a ver como una secuencia, x1 hasta xn, y mi output se va a ver como una secuencia también. Y1, pero en este caso la secuencia no va a ser del mismo largo. Y n. ¿Sí? Y una arquitectura sec-to-sec recurrente, esto es lo importante porque después vamos a ver que hay otra arquitectura sec-to-sec. Una arquitectura sec-to-sec recurrente lo que va a hacer es tener una red recurrente al inicio, la voy a dibujar completa, h0, x1, y lo que voy a hacer es esto nomás. De hecho, esta red recurrente no va a tener una clasificación en cada momento, sino que simplemente va a procesar el input hasta el último instante. Este va a ser el hn, va a procesar el xn aquí, xn,
Y luego lo que vamos a hacer es usar este vector como el inicial de una red autorregresiva. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este vector de aquí, tomar este vector de acá, y pasarlo como inicial a una red en la que nosotros le vamos a poner, típicamente, le vamos a poner un token especial, que va a ser siempre el mismo, que es como empieza el output. Begin of sentence, que es más o menos parecido a lo que les decía antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí a este le voy a llamar G, entonces este va a ser G1. ¿Sí? El G1, ¿qué es lo que va a hacer? Igual que siempre, va a generar un... le va a llamar I aquí, ¿ok? Entonces va a generar un I1, pero va a generar un I1 gorro. Y ese I1 gorro yo lo voy a comparar con el I1 que tengo acá. ¿Sí? Con cross-entropy. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer es usar el I1. De hecho, voy a hacerlo así, pero después van a darse cuenta ustedes que debería hacerlo de otra forma, pero voy a hacerlo así. Y ya cacharon, supongo, lo que voy a hacer, ¿no? Voy a poner aquí el I1. Voy a usarlo como I1 gorro. Voy a poner aquí eso con este me va a generar el G2. Y el G2 lo voy a escupir arriba, eso me va a dar mi 2. Gorro. Y voy a calcular el cross entropy con el I2 de acá. ¿Sí? Esto le llamamos los 1, ¿no? Los 2. Y lo que voy a hacer es seguir haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta? Voy a ponerle G1, G2. Ya va cambiado, pero no importa. Ustedes saben que la cuestión igual va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Lo que tengo es como, acá tengo el input, el X que yo quiero ver, el X que viene como la primera secuencia. Acá voy a poner el output, y el output va a tener hasta el final, ¿sí? IM. IM, y lo que voy a hacer típicamente va a ser esto. Voy a tener el I gorro M acá. Cross entropy igual que siempre. Y lo que voy a esperar es que después de este me escupa el end of. Este es GM. Este de acá es I gorro M-1. Y lo que voy a esperar acá es que me escupa al final el end of sentence. De hecho, voy a dejarlo así nomás, ya para no hacerlo más. Voy a parar aquí. Y lo que uno podría suponer, de hecho, aquí va a depender de cómo lo entrenemos. De hecho, son decisiones un poco más de implementación, pero yo podría suponer que ese es siempre el final de sentencia. Yo estoy seguro que ya se acabó la sentencia. ¿Sí? Este sería el LM, y ustedes saben que finalmente la loss completa es simplemente la suma de esas loss que están ahí. Entonces, noten cómo está funcionando esta arquitectura. Lo que tengo es una arquitectura recurrente que esencialmente está procesando toda la secuencia de input y guardándola en un vector. Y después estoy usando ese vector como el inicial para esta red autorregresiva que yo espero que solamente con esta información me vaya escupiendo uno a uno todos los tokens que yo quiero de salida. ¿Sí? Se ve un poco extremo. Todos lo ven que se ve como un poco extremo, ¿no? Es como yo realmente espero que lea todo esto de acá, guarde todo aquí y con esto sea capaz de generarme la secuencia completa. Sí, se ve un poco extremo, pero funciona. De hecho, funciona bastante bien. Posiblemente no con las redes que estamos viendo aquí, vamos a ver redes un poquito más avanzadas, pero esta es la idea de sec to sec, como una secuencia, genera una secuencia de salida. Cosa importante, a esta parte en general se le llama encoder. ¿Por qué se le llama encoder? Porque lo que estoy haciendo es tomando mi secuencia y codificándola en este vector. Muchas veces a este vector se le llama vector de contexto. ¿Por qué vector de contexto? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo miro solamente la parte de allá, esta parte de aquí, toda esta parte de acá, es una red recurrente autorregresiva común y silvestre. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? La única diferencia es que para producir la secuencia, yo le estoy pasando un contexto. Yo le estoy diciendo, ya, vais a tener que producir una secuencia autorregresivamente, pero tenéis que estar como condicionado a este vector de aquí, que es la codificación de todo mi input. A esta parte de acá se le llama, en general se le llama decoder.
decoder. Entonces, típicamente esto es lo que se conoce como una red encoder-decoder recurrente, o sec-to-sec, sequence-to-sequence recurrente, o sec-to-sec recurrente. Sí, hay un montón de formas de decirlo, pero ustedes ya saben, cuando alguien les diga encoder-decoder recurrente, ustedes saben estar. ¿Sí? Ya, preguntas de esto en general. ¿Cómo defines el largo del encoder, por ejemplo, si estoy entrenando igual con un diccionario médico y ¿cómo defino si pongo el encoder en un protocolo quirúrgico completo, por ejemplo, o lo pongo frase por frase, Ya, oración por oración? Ya, pero nota que eso va a depender radicalmente. Nota que, ya, es buena la pregunta, pero nota que la arquitectura, nosotros solo decimos, bueno, no he puesto cosas aquí, sí, pero en general este es como U, B, este se llama como U sub E, este es P sub E, que es como el U del encoder y el B del encoder. Aquí tengo el U del decoder y el B del decoder. Sí, no tienen por qué ser el mismo. De hecho, no son el mismo en general. ¿Ya? Entonces, la pregunta que hace Javier es como, ¿cómo decido qué meterle a la red? Nota que eso no depende de la red. Lo veis, Javier, ¿no? Lo único que definimos cuando definimos la red son esos parámetros. Bueno, y aquí también, porque está el O del decoder. ¿Sí? Estos parámetros de acá y estos parámetros de acá. No definimos nada más. Lo que tú le metas a la red depende de tu problema. ¿Sí? Entonces, antes de ir al tema médico, que yo sé que es el que más te interesa, pero ¿para qué se usan este tipo de redes? Este tipo de redes, como lo más estándar, es que se usan para traducción automática. ¿Qué significa traducción automática? En donde el input de acá es una palabra en español, perdón, una oración en español, y el output es una oración en inglés. Entonces, ahí tú me podrías decir, bueno, ¿de qué es la relación? De algo que tú quieras. O sea, tómate oraciones que estén traducidas una con otra. Y típicamente son oraciones. Oraciones es el largo que dure la oración, a efectos de la traducción. Porque tú sabes que podéis traducir como oración a oración, más o menos. ¿Sí? Alguien podría decirme, no, es muy poco, yo me gustaría traducir parámetros, perdón, párrafos. Ponle párrafo y ponle párrafo. Pero va a depender, lo que tú le pases como input a esta red, va a depender de tu tarea. No depende de la arquitectura. ¿Lo vi, Javier? Sí, pero por ejemplo, sacándolo del sesgo médico, por ejemplo, si quiero evaluar escrituras legales, en vez de traducir, voy a evaluar si es que está una escritura bien escrita o no, la entreno, el encoder es toda Espérate. o el encoder va a ser párrafo por párrafo o oración por oración. Espérate. Voy a tratar de decirlo de nuevo, después igual nos quedamos discutiendo, que es, lo que yo les estoy enseñando no tiene nada que ver con cómo defines tú el problema. Esto supone que tú ya definiste el problema antes. ¿Sí? Entonces, lo que tú me estás preguntando ahora no tiene que ver con la arquitectura sec-to-sec, ni tiene que ver con redes neuronales, tiene que ver con cuál es el problema que tú quieres resolver. ¿Sí? Entonces, lo que tú me acabas de decir como de saber si una escritura está bien o mal escrita, tenés que definir el problema. O sea, tu problema puede ser, dado una escritura completa de 20 páginas, quiero ponerle un sí si es que está bien escrita y un no si es que está mal escrita. Ese es un problema de clasificación. ¿Sí? Y después tú recién decís, ya ahora, ¿qué red recurrente, si es que una red recurrente u otro modelo me sirve para resolver ese problema? Pero aquí yo estoy suponiendo que eso ya lo tenéis resuelto. Ya supiste lo que vais a hacer. ¿Sí? Conversemos después de la clase pero lo que tú me estás planteando no tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con, y ahora tengo un problema, por ejemplo, lo que yo entiendo que tú intuyes es que a una de estas redes si le paso una escritura muy larga puede no funcionar bien, entonces pasa una escritura más corta, pero tu problema entonces ya no es dado una escritura completa, decidir si está bien escrita o mal escrita, es dado un pedazo de una escritura, decidir si ese pedazo es válido dentro de una escritura bien escrita. Y ahí está bien definido el problema, y ahora usa, de nuevo, no voy a usar esto, voy a usar una arquitectura de clasificación para la secuencia. ¿Sí? Entonces, no sé si todo lo es. Yo tengo que definir estas cosas para que esta arquitectura funcione, si no, no funciona. Ahora, el largo de acá depende del input. O sea, no está fijo en la arquitectura. Yo uso estos parámetros los uso tantas veces como tenga el input, no tengo problema con eso. Y al lado del output lo uso como tantas como tenga de salida. ¿Sí? Ya, entonces, no sé si hay dudas de la arquitectura misma. Más dudas. Yo tengo una duda, no sé si es como de la red del decoder, como la arquitectura Dale. base del decoder. Los i gorros son
como que le pasa la loss y que le pasó el U sub D, el mismo Igor, ¿cierto? Porque como en términos de gradiente me estoy confundiendo ahí. Sí, esos dos. Es buena la pregunta, porque yo a propósito lo hice muy rápido, porque ahora quiero quedarme en esto. ¿Ya? Entonces, no sé si es lo que tú estás sintiendo, pero esto de acá yo necesito una distribución de probabilidad, y aquí necesito un token realmente. ¿Sí? Sí, Entonces, este realmente no es el igorro, sino que es como cuál es el de los igorros, cuál es el que tiene mayor probabilidad para poner un token aquí abajo. ¿Sí? ¿ya? Sí. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Joaquín. Pero hay algo más, Joaquín, que es que cuando yo estoy entrenando esto, También le llega gradiente de dos lados, puede ser. Que esa era la pregunta como que tenía más perdón, no te de escuché. lleno. Es que tiene gradientes del G y tengo gradientes de la loss. Como que le llega al Igorro. Por eso como que me nació la duda. Ya, pero ojo, que el igorro nosotros nunca le pasamos gradiente, porque no es parámetro. Ah, no, no. Sí, ¿No? toda la Lo que razón. hacemos nosotros es usar el igorro para bajar, para pasarle gradiente al O y al U. Eso es lo primero. Sí, toda la razón. Entonces, hay que tener cuidado, eso no debería tener duda. No hay gradiente para el igorro, porque no es parámetro. ¿Ya? Bueno, y ahora nace mi otra duda de le llega gradiente de abajo. Por decirlo así. No, porque el gradiente Que no siempre lo diría. Sí, o sea, por eso. es como, ¿qué pasa si el L2 pasa por aquí y le llega el gradiente por acá? Sí, pues, exacto. Ya. Es buena la pregunta. ¿Por qué es buena? Porque no le puede llegar gradiente por aquí. Por una razón bien particular. Que es que yo tengo una distribución de probabilidad. Si yo elijo un valor de la distribución de probabilidad y lo pongo acá, cuando yo elijo, esa operación de elegir no es derivable. ¿Sí? Toda la razón. Sí. Entonces, corta el gradiente aquí. Si incluso le quisiera pasar gradiente. ¿Ya? Entonces, de hecho, para efectos de la red misma, la red no tiene idea que yo le metí abajo lo mismo que está arriba. Lo veía, ¿no? Sí, como que debería hacer una operación intermedia. Para decir La como red que... no sabe eso. Esa operación que yo estoy haciendo aquí está afuera de la red. ¿Ya? Y Sí. está afuera por la razón que tú estás observando, porque esa operación de acá no es derivable, no tiene que ver con los parámetros. ¿Ya? Pero hay otra cosa adicional, y esta es muy importante, que cuando yo estoy entrenando esto, imagínate que Joaquín creo que era el que me estaba hablando. No, no Sí. era Joaquín. Sí, Joaquín, ya, acá. Entonces, imagínate, Joaquín, que yo aquí espero ver un hola. La red hace una distribución de probabilidad y me dice casa. ¿Ya? Entonces, ¿tiene sentido ponerle casa aquí? O sea, no. No, ¿por qué? Porque cuando yo estoy entrenando, a pesar de que la red me diga algo, yo sé cuál es el valor. Entonces, típicamente cuando yo entreno, yo no le pongo el valor que la red predijo, sino que le pongo el que yo sé que debería ir. ¿Se cachó, Joaquín? Sí, perfecto. Entonces, en entrenamiento, espero que esto no los confunda, pero si ustedes, si me están siguiendo, no debería confundirse, debería estar todo bien, ¿ya? Pero voy a hacer igual la línea. En entrenamiento tú realmente haces esto. ¿Sí? Tú le metes el que tú sabes que debería ir. Y acá, al siguiente, le vaya a meter el que tú sabes que debería ir. Así la voy a entrenar. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero, esto en general, en Deep Learning a todo le ponen nombre, ¿sí? Esto se llama Teacher Forcing. ¿Por qué se llama Teacher Forcing? ¿Alguien nota cuál es la metáfora aquí? Es como el error de arrastre, me imagino. Pero es como forzarte con lo que ya sabía. Claro, o sea, uno puede pensar que lo que tengo aquí arriba es como mi profesor, ¿no? El que me dice qué es lo que debería escribir. ¿Sí? Y la red es como el alumno, o el estudiante, o la estudiante, que lo que está diciendo es como yo creo que va esto. El profesor dice, no, era esto. Entonces, también yo te podría decir, no era esto, y la red dice, ya, la próxima vez lo escribo así. No, sigue desde ahí. Si yo estoy forzando lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, típicamente cuando ustedes vean por ahí, lo entrenamos con Teacher Forcing, solamente es como que yo le voy a meter exactamente lo que yo esperaba ver. Esto se usa en general, no es solamente para lo que yo esperaba ver, se lo voy a meter, no voy a usar la predicción de la red ni que esté entrenando. ¿Ya?
hay un montón de detalles acá, es como para hacer como un curso completo respecto de esto, ¿ya? Pero supongo que con esto ya usted ya tiene suficiente como herramientas para poder seguir avanzando, que es como, si yo les pregunto como, ¿tiene sentido que yo durante todo el entrenamiento le haga teacher forcing? Y es como, lo que da buenos resultados en la práctica es que en algún momento el teacher debería empezar como a liberarse un poquito, ¿sí? Entonces debería darle un poquito más de libertad a la red. Cuando ya empezó a aprender, ya le paso, te equivocaste, sigue nomás, para ver cómo te va. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando yo esté en test, no en entrenamiento, ya no tengo profesor. ¿Sí? En test, ¿qué significa? Yo tengo esto de acá, tengo esto de aquí, pero yo no voy a estar autorizado a mirarlo. Yo simplemente quiero generarlo y después mirar cómo me fue. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté generando realmente, así como en la selva, cuando esté traduciendo de verdad y yo no sepa la traducción, yo ya no tengo el teacher. Entonces, yo voy a tener que hacer un sampleo para poder seguir hacia adelante. ¿Se entendió esa parte? Espero que sí, espero que sí. Mucho mejor cuando estamos en vivo porque así puedo ver las caras y puedo cachar inmediatamente si no me están entendiendo o me están entendiendo. Yo espero que me hayan entendido en esta parte. Entonces, en algunos casos se podría hacer como a partir de un punto dejar de forzarla, Eso se hace. o hacerlo de forma random, no sé. Así se hace. Muchas de las veces lo que se hace en general, cuando voy a usar teacher forcing, no acá, aquí en general lo que yo he visto es que se usa teacher forcing hasta el final. Pero la noción de teacher forcing en general lo que tú haces es como decir, tengo una probabilidad de hacer teacher forcing, que inicialmente va a ser 1. Y cada cierta cantidad de época, tú vas a ir bajando un poco esa probabilidad. De tal manera de que, no sé, pues, la bajáis a un 90%. Entonces, el 90% ¿qué quiere decir? Que en el 10% de los casos lo voy a dejar andar. ¿Sí? Y después, no sé, de 100 épocas más, vaya a bajar al 80%, hasta que llegue a 50%. ¿Sí? Ahora, todas esas cosas son hiperparámetros, notan que no está dentro de la red, tiene que ver con más cómo lo entreno. ¿Sí? Pero eso ya es como más avanzado, igual si ustedes van a estar haciendo cosas prácticas, van a tener que probar todas esas cuestiones. Pero en general, como lo más razonable es estarle pasando directamente el valor que viene de acá. Ahora, no sé si ustedes ven como que es mucho el trabajo que le estoy pidiendo a la red. Pues imagínense que aquí tengo una oración completa en español. Es como, hola, ¿cómo estás? ¿Y dónde vaya a ir mañana? Y solo con este vector que tiene, no sé, 100 dimensiones, quiero que me ponga que me escupa para allá toda la traducción. Es como bien extremo. ¿Sí? Entonces, hay un par de cosas que uno puede hacer. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer la vida más fácil a esta red? Lo que sea. Bidireccional, ¿no? Ya, primero, esa no puede ser bidireccional. Lo ven. Pero, ¿y el encoder? El encoder sí. Entonces yo podría llegar y hacer... De hecho, una de las formas es tratar de mejorar esa representación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la mejoro? Hago una cuestión bidireccional y lo que hago en vez de usar el último como encoder, uso como los dos de los dos lados y eso lo uso como el contexto para allá. Pero otras formas que se usan harto es que noten que cuando voy por acá, puede ser que el contexto ya se me haya olvidado. Entonces, otra forma que es bien estándar es que yo le puedo meter el contexto en cada instante de tiempo. Ya, el dibujo ya no se va a entender nada, ¿sí? Pero ya me cacharon. Entonces aquí tengo como una nueva matriz que le voy a llamar R. ¿Sí? Ustedes deberían hacer todas estas ecuaciones después. Noten que lo que estoy haciendo es simplemente sumándole con una matriz R al contexto. Entonces, de esa forma le estoy ayudando un poquito a la red. ¿Sí? Lo otro que podría hacer, en vez de meter el contexto aquí, podría usar el contexto para la predicción. Ahora, si ya se lo metía, noten que si el contexto se lo mete a la primera instante de tiempo, igual ese contexto se arrastra hasta el final. Pero puede ser que como que se desvanezca, así como que ya sea muy difícil arrastrar hasta el final. Entonces, por eso lo puedo ir metiendo entre medio. ¿Ya? Esa es una de las formas de ayudar. Yo creo que no hay muchas más, ¿no? Eso sería como todo en este caso. ¿O a alguien se le ocurre algo más? Yo les voy a dar como una idea, que esta es como la idea como revolucionaria del último tiempo, que no es tanto tampoco, pero igual es como un spoiler de no la próxima, sino la siguiente clase, que es lo siguiente, y es como, imagínense que yo estoy traduciendo, y por aquí digo como, hoy día llegué a la universidad en el auto rojo, ¿sí? Entonces, noten que cuando yo voy a traducir esto en inglés, en algún momento voy a decir, today I arrived to the university in my red car. Cuando yo estoy diciendo red aquí, de alguna manera ese red tiene que ver con la palabra rojo que tengo en la entrada. ¿Sí? Entonces, hay una manera
de mejorar esto a partir de lo siguiente. Lo que yo podría hacer es empezar a pasar la información intermedia de este encoder a distintos instantes de tiempo en el decoder. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Esos distintos instantes de tiempo igual... No, ¿puedes repetirlo? Ya, filo, porque me estoy adelantando demasiado. No sé por qué se me ocurrió adelantarme ahora, pero la idea es simple, sin meternos en ecuaciones ni en nada de la red. Es como que cuando yo estoy en cierta parte de la traducción, realmente hay cierta parte del input que me importa más. ¿Lo entendiste eso, cierto, Adrián? Sí. ¿Sí? Entonces, lo Sí. que a mí me gustaría es tratar de ayudarle a la red de tal manera de, en cada instante de tiempo, pasarle la parte del principio que realmente importa en ese momento. Ah, ya, ahora entendí. ¿Sí? En vez de pasarle esto al principio y chao, lo que me gustaría es, en cada vez que voy a hacer una predicción, ir al input y mirar qué parte es la que me tengo que enfocar para hacer esta predicción. Ya, se lo voy a dar como tarea. Eso se llama atención. Y es lo que la está rompiendo ahora en procesamiento de lenguaje natural. Lo que uno dice es como que voy a tratar de, en cada instante de tiempo, voy a tratar de poner atención en una parte del input para poder sacarlo hacia afuera. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en 2 clases más. Pero solamente para que les digo esto, porque en general uno, cuando yo miré esto por primera vez, dije, ¿cómo diablos vaya a hacer la vida tan difícil a la red de pasarle, no sé, un vector tan chico y esperar que te dé la traducción completa? Y había un montón de ingeniería para que esa cuestión funcionara. Y cuando llegó esta idea como de atención neuronal, como mejoró mucho, por ejemplo, la parte de traducción automática. ¿Sí? De hecho, el spoiler final que les voy a dar es que hoy día ya no se usan redes recurrentes en general, así como para el estado del arte, lo que se usa es pura atención. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en 2 clases. Ya. Disculpen porque ojalá no tengan muchas preguntas de atención, porque lo que quiero es seguir concentrándome en esto. ¿Ya? Entonces, solamente para terminar la parte de redes recurrentes y poder avanzar a redes recurrentes un poquito más avanzadas, dije como que ya no se usan las redes recurrentes, pero sí se siguen usando y se usan mucho, ¿ya? No es como que no se usen para nada. Solo que lo más fácil hoy día no es usar redes recurrentes, sino que usar otras cosas, pero en general cuando yo quiero resolver el problema en la práctica, no me interesa qué es lo más fácil, me interesa lo más útil, ¿sí? Entonces, eso, solo para la gente que está viendo esto en internet, no diga que como que yo maté a las redes recurrentes, no, todavía se usa. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto es que una forma de darle capacidad a las redes, voy a sacar encoder, una forma de darle capacidad a las redes recurrentes era hacer redes bidireccionales. O sea, es una de las formas de darle más capacidad. Pero otra forma es poner redes sobre redes. De hecho, le voy a poner, lo que uno puede hacer es tomar esta red, ya después le voy a poner otros nombres. Entonces, lo que yo puedo hacer es, imagínense que yo tengo ahora una clasificación, como la que estaba pensando Javier. Yo tengo una secuencia y quiero saber si está buena o está mal. Entonces, lo típicamente que uno hace es como tomar esta secuencia, usa eso para hacer una predicción, ¿no? Y de aquí predice vigor. Pero lo que uno podría hacer, en vez de hacer eso, y para darle más capacidad a la red, es tomar esta secuencia de aquí, voy a ponerla así, tomar esta secuencia de acá como si fuera el input de otra red recurrente. Y hacer otra capa de red recurrente. Obviamente no voy a usar el mismo U y el mismo B. Lo que voy a poner a este le voy a poner U1, a este le voy a poner B1, a este le voy a poner U2, a este le voy a poner B2. ¿Sí? Y este de acá, ya, entonces este ya no va a ser HN, sino que va a ser HN1. Y este de acá va a ser HN de la segunda capa. 2. Y lo que podría hacer es usar ese para hacer una predicción. Y supongo que como ustedes saben que estamos en Deep Learning, ya saben lo que puedo hacer después, ¿no? Puedo ponerle otra capa y otra y todas las que quiera. ¿Sí? Entonces, típicamente con esto puedo seguir hasta donde yo quiera. Voy a tener varias de estas hasta el final. Y lo que podría usar es hacer esa, usarla va a ser la predicción del vigor, que es la del último al final. Y siempre tengo que tener una alineación.
Y aquí obviamente tengo el BK, ¿no? BK, y aquí tengo el... Bueno, ya me caché, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una red recurrente de varias capas. Típicamente para allá uno le llama capas, uno le llama instantes de tiempo, y para arriba, bueno, arriba en este dibujo ustedes podrían hacerlo de otra forma, le llaman varias capas. ¿Sí? Y obviamente puede ser bidireccional cada una de estas, o bidireccional la primera y la última, la de entre medio no, pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Y además pueden pensar que esta es la parte del encoder y después tengo un decoder autorregresivo de varias capas también. O sea, puedo hacer lo que quiera ahora. ¿Sí? Entonces, eso es como lo más general que uno puede ir con redes recurrentes con respecto a arquitecturas. ¿Sí? No sé si se entiende, bueno, uno podría hacer las ecuaciones, de hecho, háganla ustedes, pero es más o menos simple, pero lo que tengo es como una ecuación para allá, que es recurrente, y otra hacia arriba, que no es recurrente, ojo, esta no es como recurrente hacia arriba, aquí esta está fija, yo tengo, no sé, capas, 5, 6 capas. Típicamente lo que yo he visto es que en la práctica, no sé, máximo 4 capas de esta ya anda bien. No debería poner más que esa. Típicamente 1 o 2 es suficientemente bueno. Para las aplicaciones como, no sé, análisis de sentimiento y cuestiones. Eso, hay un montón de cosas que tienen que ver con la práctica que no saco mucho con enseñárselas en la pizarra, pero debería decirles como para que les quede por ahí, para que cuando vayan a la práctica tengan cuidado, ¿sí? Típicamente cuando ustedes estén, no sé, haciendo esto como en una librería, ustedes van a tener dos opciones. La opción va a ser como que la librería les preste esto. ¿Qué significa que les preste esto? Que esa va a ser la capa, típicamente a eso se le llama celda recurrente. Y ustedes van a tener que hacer esta iteración hacia allá, y después no la iteración, sino que por las capas hacia arriba. O la otra opción es que la librería les pase una capa completa, RNN, a la que ustedes le pasan la secuencia completa. ¿Sí? Entonces, la celda lo que recibe son dos vectores, ¿no? Como recibe un vector y otro vector de acá, que sería como la capa lineal, digamos, de PyTorch. ¿Sí? Y ustedes tienen que hacer esta irle pasando el vector, y esta es mucho más versátil, porque ustedes le podrían pasar lo que quieran en cualquier momento, en algunos momentos no, hacer lo que quieran. Esta de acá viene toda la capa aquí, y ustedes le pasan la secuencia completa de acá. ¿Cuál es la gracia de esta? Es que generar una capa como esta está optimizada, como está implementada, va a ser bien óptima, no óptima, sino que está optimizada para la arquitectura de GPU que estén usando. Típicamente eso es lo que hace, si están usando una buena librería. Típicamente esa cuestión va a funcionar bastante bien. Pero esta de acá es mucho más versátil cuando ustedes quieren hacer cosas un poquito más raras. Si están haciendo investigación, de repente quieren meter cuestiones entre medio. Si están haciendo aplicaciones nomás y quieren ir rápido, ustedes usan una de esas capas. Busquen después en Python, ¿sí? Como RNN como layer o RNNC. Típicamente ustedes además tienen como una BRNN, o típicamente el RNN puede, como que tiene un parámetro que es bidireccional, etc. ¿Sí? Otra cosa que tienen que tener cuidado es, típicamente cuando ustedes estén usando una celda en una librería, es más o menos claro cuál es el output de la celda, que es como la capa escondida, como el H, ¿no? Porque es exactamente la fórmula que tenemos acá. Pero cuando ustedes estén usando una de estas, va a depender mucho de la librería cuál es la salida. Si ustedes miran PyTorch, la salida está como compuesta de varias partes, está como compuesta de toda la secuencia de salida, pero además trae separada como la primera y la última. Entonces, en general, y lo que les he dicho siempre en este curso, es que ustedes saben toda la teoría, bueno, si estuvieran atentos, si están estudiando, saben toda la teoría, pero cuando quieran hacerlo, usar una librería, tienen que ir a leer la documentación. Y la gracia es que en la documentación ustedes deberían ser capaces de entender qué es lo que dice la documentación para poder hacer esto y ocuparlo en la práctica. ¿Sí? O sea, aquí no se acaba realmente el tema, no es como llegar y ir a aplicarlo, porque bueno, si ustedes lo programan todo, lo pueden hacer. Pero si van a ir a usar librería va a ser un poco más complicado. Y lo último, que van a estar como muy de implementación, pero también lo van a sufrir cuando estén como trabajando con esto en la práctica, es lo siguiente. Es como, si ustedes, aquí me he sacado mucho el pillo, como que le he hecho el quite al tema del batch. Cuando nosotros vimos las redes como feed forward normales, era como muy natural decir, ya, pues tengo una cantidad de features fija,
y el batch simplemente es como un paquete que pasó todo en paralelo. ¿Sí? El problema que va a pasar acá es que es un problema que es bien difícil de resolver, y yo he visto mucha gente que se cae en la práctica en eso, y con puro dolor de cabeza, es que cuando ustedes tienen varias secuencias, obviamente primero queremos entrenar esto usando un mini batch, ¿sí? Ojalá, no sé, 32, 64 ejemplos a la vez, porque quiero sacarle provecho al paralelismo. El problema va a ser que esos ejemplos no tienen por qué tener el mismo largo, ¿sí? Entonces, y eso es como bien extremo en la práctica, porque cuando yo tengo, no sé, oraciones, ustedes mismos cachan que hay oraciones de todos los largos posibles. Entonces, típicamente lo que uno quisiera, y eso es lo que uno quisiera, que es como ejecutar esta red recurrente en paralelo, y que cada una de las redes recurrentes se detenga en el largo máximo de la secuencia que yo estoy usando, ¿sí? Pero eso no es tan fácil de lograr. Típicamente, una librería bien hecha, o sea, no sé, PyTorch, por ejemplo, lo que a uno le permite es poner un símbolo especial que está fuera de mi vocabulario y que es simplemente una indicación que le dice a la librería que esta posición tiene que ignorarla. Entonces, en ese caso es más o menos simple, porque lo que yo puedo hacer es simplemente tomar varias secuencias, ponerlas todas en un batch, y todo lo que me sobre con respecto a la secuencia más larga, le pongo este símbolo que se llama el símbolo de padding. ¿Sí? Pero ojo, es un símbolo especial, porque si la librería está bien hecha, lo que yo quiero es no hacer computación ahí, no desperdiciar trabajo ahí. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante. Típicamente hay un montón de cosas que ustedes posiblemente van a ver por ahí. Por ejemplo, si yo tengo una secuencia que es de largo, no sé, 200, y en el mismo batch tengo puras secuencias que son de largo 10 o más chicas, no estoy sacándole mucho provecho a mi hardware, porque van a tener que tienen largo 10 o más chicas van a terminar súper rápido y van a tener que esperar toda esa la de largo 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que podría hacer para sacarle mayor provecho a mi hardware? Ahí. No. Juntar las chicas. ¿Cómo? Juntar las chicas. ¿Pero solo las chicas? ¿Y qué hago a la larga? Claro. Lo que me conviene en general es que los paquetes no los haga realmente al azar, sino que lo haga, o sea, idealmente lo más al azar posible, pero en general lo que me conviene es que en mis paquetes la mayor parte de las secuencias tenga el largo parecido. Entonces, yo puedo hacer un paquete tomando al azar secuencias de largo entre 10 y 30. Y ahí voy un paquete. Y después voy a hacer otro paquete tomando al azar secuencias que tengan largo entre 50 y 70. ¿Cacharon? Entonces, de esa forma, ninguna de las secuencias se va a quedar esperando mucho rato que termine otra. ¿Sí? Y así hay un montón de cuestiones de implementación que las librerías tienen de repente. En general hay muchas que como que no... esa parte yo la he visto como bien compleja cuando las librerías quieren ser bien como quieren estar bien optimizadas. Hay muchas cosas que tienen que decir ustedes, y si no están como con ese problema pendiente en la mente, se les puede pasar, y pueden pasar, no sé, días debugueando porque algo les está funcionando, y es porque no cachan realmente qué es lo que está pasando y ustedes tienen que tomar una decisión. De hecho, PyTorch, y esto es como para terminar, PyTorch tiene una forma de pasarle secuencias a una RNN que es sumamente eficiente, pero es súper complicado, que es como lo que espera es que los batches estén primero ordenados, donde el ejemplo más largo está arriba, y ustedes tienen que ordenarlo. ¿Sí? Entonces, los ejemplos se los pasan así, y lo que le pueden decir a PyTorch es que lo paquetice. ¿Qué significa paquetizar? Que PyTorch va a agarrar esto y lo va a convertir en una cuestión que se ve así. Van a estar como para ese lado. Entonces, tiene esto, después más chico, después más chico, y después más chico. Y lo que hace es tener una secuencia de cosas de este tipo, y de esa forma puede hacer todo muchísimo más eficiente. En vez de pasarle como un paquete hacia allá padeado, lo que uno hace es paquetizar esto de esta forma. Entonces no hay padding, no sé si lo notan, no tengo que rellenar nada con ningún valor. Entonces lo que hace es ordenarlo de otra forma para poder hacerlo más eficiente después en la gente. ¿Sí? Ahí así hay un montón de cuestiones de implementación, pero ahí ya tienen que ustedes meter las manos sin saco nada, decirlo mucho en la pizarra. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? Con esto sí que termino porque ya estoy pasado. Discutimos harto
de hecho, lo voy a decir más en detalle en la próxima clase, si no me ha quedado pegado, pero discutimos harto esto de que si la secuencia es muy larga, cuando hago descenso del gradiente puede ser que se demore mucho, o sea, ¿no? Como que le cueste mucho al gradiente llegar como al principio de la computación, y eso que quiere decir que realmente los primeros tokens no van a incidir nada en la predicción del final. Tratamos de arreglar eso con la bidireccional, pero alguien ya notó que lo que va a pasar ahí es que entre medio, entonces los tokens que están entre medio, si la cuestión es muy larga, tampoco me van a servir para nada. Y eso es un problema que fue por mucho tiempo un problema muy grande con las redes recurrentes. Y no funcionaban nomás porque las secuencias muy largas finalmente no servían para las partes del principio y solo me podía enfocar en la parte final o en ciertos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba realmente? Es que como que tener mucha recurrencia, que es equivalente a tener muchas capas en una red feedforward, no me servía de nada. La forma de solucionar eso es haciendo conexiones, o sea, de alguna manera, asegurándome que la información que tengo al principio, si es que es relevante, pase más directamente hacia el final. Que parecido a lo que hacíamos con las ResNet o con las Density. Pero aquí no va a ser muy claro como qué es lo que es el final, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es definir otro tipo de redes recurrentes también, pero que tienen ciertos artefactos que permiten que la información del principio pueda viajar más completita por varios instantes de tiempo e incidir un poco más adelante. Pero la gracia es que va a ser bien elegante la forma en que lo vamos a hacer. En vez de poner una conexión directa, lo que vamos a hacer es permitirle a la red que decida cuándo un pedazo de información es conveniente pasarlo un poco más adelante. Y le vamos a permitir a la red también que decida cuándo un pedazo de información no me sirve para nada. Es como decir, este pedazo de información, no sé, si estoy viendo como un review, quiero saber si el review es positivo o negativo, y el reviewer está hablando de puras tonteras que no tienen nada que ver si es que le gustó o no le gustó, entonces la red va a tener la capacidad de lo que se llama es como olvidar o ignorar esos instantes de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver son redes que se llaman redes con compuertas. La idea de las compuertas es que son como un artefacto bien ingenioso realmente, que le permite a la red decidir qué cosas mirar, cuáles olvidar, cuáles tirar para el futuro. ¿Sí? Y eso nos va a dar como, de hecho, eso le da mucha más capacidad a la red, y esas cuestiones sí que funcionan muy bien. Esta RNN que estamos viendo hasta ahora en general no funciona muy bien, pero son la base para entender la arquitectura. Lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la fórmula que tenemos aquí, y cambiando esa fórmula vamos a poder hacer muchas otras cosas. Eso lo vamos a ver en detalle el martes, y el jueves deberíamos partir con la idea de atención, que es lo que le había hablado yo hoy. ¿Sí? Eso termina la clase. Voy a quedar un rato más por si tienen preguntas, seguramente van a haber preguntas generales.